Comenzamos. Hola, ¿viste que estuve muchos días sin hacer videos y prácticamente sin colgar notas en Instagram? Bueno, es que me dieron para que tenga. Parece que mi paso por El Salvador y mis dichos, que son sobre mi propia experiencia y mi discernimiento, sobre su presidente y lo que yo observé allí, molestaron a los magos de la oscuridad. Lo bueno fue que tuve un blindaje extraordinario entre mis guías y la gente que me ayudó a salir de ese trance. Y ahora en Argentina, luego de las PASO, tenemos un nuevo dios del Olimpo. La gente todavía cree que elige cuando va a las urnas. El nuevo dios se llama Mi Ley, o sea, su ley. Ya vamos a hablar en otro momento de eso. En forma dramáticamente casual, murió una niña de nombre Morena en el conurbano bonaerense justo 2 días antes de las elecciones. Y enseguida sostuve que ganaba Bullrich por sus dichos en relación a los delincuentes. Tareas para el hogar. Fíjate qué sientes al respecto. ¿Puedes discernir? Este video va a dar que hablar y encima va a ser muy largo. ¡Qué manera de mover estructuras la mía! Tanta información y desinformación me obligan a hacer mucha pausa y silencio para poder aplicar discernimiento. Parece que el tema Bukele sí, Bukele no, ha generado algunos comentarios muy molestos conmigo. En realidad, pues molestos para el que los escribió. Algunos, los menos, me han dicho qué habría hecho yo con las maras en El Salvador. No me pregunten a mí. Yo no soy política, ni aspiro a nada en la política. Pregúntatelo tú misma. ¿Qué hiciste? Además de no hacer nada y estar llena de miedo. Mi mirada es sobre la situación macro. ¿Por qué debería yo aportar soluciones? ¿Por qué me quieren dar el poder para que yo diga qué deberían haber hecho? ¿Qué deberían hacer con sus vidas? ¿Qué deberían hacer? No. Veamos. Había una vez un campesino que tenía un gallinero. Un día salió a andar por el campo y se encontró con un nido con 2 huevos. Decidió llevarlos a su gallinero y los puso en el nido de una gallina clueca. Pasó el tiempo, nacieron pollitos y 2 animales grandes y feos. Mamá gallina se espantó al verlos, pero bueno, pensó, hijos son los hijos y hay que amarlos por igual. Fueron creciendo los pollitos y los lindos junto con los feos. Uno de estos feos, que además desarrollaba, al igual que su hermano, un cuerpo muy grande, en comparación con los pequeñitos pollitos, era muy curioso. Y decidió subirse a un árbol que había dentro del gallinero. El hermano le pedía por favor que se bajara, que mamá gallina se iba a enojar. El pollito, feo y grande, se bajó, pero de noche soñaba con visitar las tierras más allá del gallinero. Un día se subió de nuevo al árbol y al querer bajarse descubrió que podía volar. Aterrizó en el piso y su hermano lo reprendió severamente. Un día se levantó nuestro protagonista en la madrugada.
Se subió al árbol y batió las alas y salió volando, dejando atrás al gallinero. Descubrió montañas, prados, ríos. Volvió al gallinero antes que mamá gallina se despertara y fue y le contó a su hermano. Y éste le dijo que estaba loco. El que había volado invitó al hermano a volar. Este se negó. Y entonces, a los pocos días, el intrépido pollo salió volando y dejó atrás el gallinero. Descubrió que era un águila. Y mientras su hermano seguía picoteando el maíz, mirando el piso dentro del gallinero, él se sintió libre y feliz, volando, conociendo otros mundos, otros paisajes, otros animales. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Águila o gallina? Tenemos que tener en claro que no hay paz sin libertad. Y es cada uno de nosotros el que tiene el poder de elegir. Bien, vamos al tema real de este video. Bukele y Verástegui, mesiánicos, Messi y la película Barbie. Y también la película Sonidos de Libertad. Es real que cuando no se puede con el enemigo, esto lo digo en sentido figurado, hay una táctica que es llevarlo a una trampa, seducirlo acerca de que la trampa es maravillosa y luego, una vez seducido, aplastarlo. Habiendo mirado en su totalidad la película Sonidos de Libertad, me quedé con algunas cuestiones que me hacían cri-cri. Pero fiel a mi estilo de indagar, leí y escuché los comentarios a favor y en contra. También me ocupé de ver los videos de Verástegui, el director. Me encontré con uno en el que se rasga las vestiduras por los comentarios de aquellos que están en contra de la película. O sea, en contra del mensaje que quieren dejar. Y me puse a pensar, cero flexibilidad frente a los comentarios adversos. Cero tolerancia frente a la frustración de observar que no toda la gente coincidió con su punto de vista. Primera cuestión. La película, en su argumento, recurre a golpes emocionales muy fuertes, a los que nadie puede quedar indiferente. Ahora bien, el tráfico de niños y también la trata de personas es desde hace muchos años una realidad. Por ejemplo, en Argentina desapareció en una playa de Rosario un niño de 8 años que se llama Bruno Gentiletti. Su madre inició una búsqueda desesperada y persistente que dura hasta nuestros días. En el 2008 desapareció Sofía Herrera, de 3 añitos, en un camping de Río Grande, en el sur de Argentina. Y así puedo enumerar múltiples casos. Lo mismo sucede con la pedofilia. O sea que la trata, que dado que estoy nombrando 2 casos a los que se le dio amplia difusión periodística, no es una novedad. Y tampoco lo es
la pedofilia. Y para saber ello, no hace falta ir a la selva de Colombia. En el 2018 allanaron en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, al Instituto Próbolo de Niños Sordomudos, en lo que se dio por llamar en los medios la pedofilia eclesiástica. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes quién es Lidia Cacho? ¿A qué se dedicó y a qué se dedica? ¿Y desde qué año? Otra cuestión del cri-cri fue cuando se internan por el río de Colombia el protagonista y su acompañante, haciendo hincapié en que en el tema de que las chófilas es lo que llevaban en la canoa o en el bote, y que ellas son las que hay que aplicar para salvar vidas. O sea, ¿es o no un mensaje subliminal? Y más cri-cri. Hago de cuenta que tú y yo somos águilas, o mejor dicho, cóndores. Y estamos mirando desde muy arriba el macroplan siniestro de la oscuridad. Tú sabes que si pegamos la nariz contra el vidrio, todo se desdibuja. Por eso es necesario ir muy arriba y mirar desde ahí. Y te invito a que seas cóndor por un rato. ¿Hacia dónde apunta la película? Sonidos de libertad. Digamos que lo dejo como una inquietud, pero recuerdo que en febrero del 2021, en Argentina, la esposa de Fernando Burlando, que es un abogado mediático, ella se conoce como Barbie Burlando, aquel le hizo poner un chip para seguridad. Y ella lo contó en los medios de comunicación, como qué amoroso era este Burlando, que así podía saber siempre dónde se encontraba ella. Hago una pausa. ¿Viste los apellidos y los nombres con qué claridad indican lo que es la persona? Pero antes de esto, recordé otro dato, y gracias a mi amiga Silvia Lig y su boletín especial del domingo 23 de julio de este 2023, recordé, decía, que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo públicamente, creo que allá por mayo del 2020, que quería hacer poner un chip a más de 1 millón de niños cuando volvieran a clase de la Sarazademia. Y vuelvo ahora a la película y mis videos anteriores, como asimismo en lo que expreso en los libros. La Agenda 2030 va a 1000 por hora. Y sin que te dieras cuenta, despacito, te fueron haciendo lavado de cerebro por años para que tú termines normalizando lo que es anormal. Perdón. Me olvidaba antes de esto que te he relatado de un dato. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda colocarle un chip a las mascotas para poder ubicarlas si se perdían? Despacito, despacito, te fueron haciendo entrar la idea del chip. Bueno, claro que parecía una noticia inocente,
Y vuelvo a los cri-cri de la película. Mirándola, cualquiera se enerva frente a la situación de los niños que son secuestrados para la pedofilia. También vino a mi memoria lo que sucedió con una modelo de nombre Gabriela Rico, la que en el año 2009 aparentemente era víctima de tratas y salió gritando a la calle contra que ellos existían y fue internada en un centro psiquiátrico llamado La Colonia Buenos Aires en Monterrey, México. ¿No sabes quién fue? Porque no hay más datos de ella. Tareas para el hogar. Bien, en el año 2011, una joven hermosa, María Cash, inició un viaje al norte argentino y así desapareció misteriosamente. Y también su padre murió tratando de ubicarla. Nunca cejó en buscar a su hija. Veamos, ¿por qué el título de Mesiánicos? Verástegui dijo en un video: si Dios me abre las puertas, seré el futuro presidente de México. ¡Wow! O sea que Dios tiene que venir para ayudar a determinadas personas. Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que significa un ser mesiánico? Bukele también menciona a Dios en muchos de sus discursos. Sea quien sea Dios, sería bueno comprender que estamos en un planeta donde las decisiones pasan por nosotros. La oscuridad, perdón, que estoy al aire libre y entonces tengo el teléfono en la mano, estoy filmando y las moscas y las mosquitas molestan. Bueno, la oscuridad, decía, nos toca los puntos débiles que como humanos tenemos, tales como la emotividad y la sensibilidad. Y a partir de ellos nos tratan de dominar y manipular. Bien, sigamos con esta Agenda 2030, que quieren tenernos a todos bajo control. Cuando intenten ponerle chips a los niños, recuerda este video. Y además hay otros que han dicho también esto del chip en los pequeños. Vamos ahora al tema de la Agenda 2030 que nos tiene hasta la coronilla. Mientras estrenan la película de Barbie toda rosa y donde la protagonista, entre otras cosas, golpea contra el suelo a un muñeco que simula ser un bebé, con lo cual es evidente que se busca que la maternidad de las mujeres sea vilipendiada y repudiada. Mientras eso sucede, Messi, otro nuevo dios del Olimpo futbolero, se viste de rosa. ¡Wow! Tareas para el hogar. ¿Ya te despertaste y te das cuenta cómo te llevan como ovejas para el corral que ellos quieren demoníacamente que vayas? En pocos días más daré información sobre el retiro en Capilla del Monte, la cumbre, Quebrada de Luna y la trepada al Uritorco, pero desde sus espaldas. Espero que los comentarios a este video sean con respeto. De cualquier forma, son tantos los hechos que hay últimamente que tendría que hacer un video a la mañana y uno a la tarde, porque es demasiado lo que sucede. Pero
Fiel a mi estilo, como dije al comienzo, trato de analizar, profundizar y discernir las noticias que se van dando. Te veo en la próxima y espero que esta filmación no te maree. Ojalá puedan escuchar el ruidito del agua que corre acá al lado, para que vean. Un abrazo grande para todos.